Mi nombre es Mauricio Bastien. Agradezco al Instituto Mora, a la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo, la REMESID, y a The Project International por la organización de este espacio. Bienvenidos sean todos a este octavo foro del seminario ¿Qué sigue para la cooperación internacional para el desarrollo? El día de hoy vamos a contar con la participación de Citlali Ayala y Miriam Ordóñez del Instituto Mora y de Patricio Chávez del GESIP. Ellos analizarán los retos de la implementación desde una perspectiva multidimensional. ¿Qué es lo que se requiere? Vamos a abordar cómo los fondos globales de la cooperación han funcionado y qué se puede mejorar. También vamos a ver las claves para generar acercamientos estrechos entre la cooperación y la educación, así como el papel clave que están jugando las alianzas estratégicas entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales para hacerle frente a todos estos desafíos transfronterizos desde un esfuerzo colectivo. Y que bueno, ahora me permitiré explicar cómo va a estar la dinámica de este foro. Primero vamos a tener las exposiciones de los tres panelistas hasta por un máximo de 20 minutos. Yo estaré avisando los 18 minutos cuando les queden dos minutos. Y posteriormente vamos a pasar a las preguntas y respuestas que tenemos aquí desde la plataforma de Blue Jeans y también de Facebook. De igual forma, los invito a un ejercicio de co-creación a través de un mural digital usando la plataforma de Jamboard, que en unos momentos mi colega Blanca Gómez estará poniendo en el chat de Facebook, mismo que también el link ya pueden ver aquí en el chat de Blue Jeans. Así pues, sin mayor preámbulo, me permitiré presentar a nuestra primera panelista, que es quien es Citlali Ayala. Ella presentará su panel y su presentación sobre retos de fondos globales de cooperación. Citlali es profesora investigadora del Instituto Mora desde 2002. Trabajó en la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha realizado consultoría en materia de cooperación para GIZ, AECID, AMEXID, PNUD México y Oxford. Sus áreas de investigación son la cooperación sur-sur y triangular en los países de renta media, cooperación en educación superior, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y digitalización vinculada a desarrollo. Ella es coordinadora de Diplomado de Cooperación Internacional para el Desarrollo y sus instrumentos de gestión, impartido por el Instituto Mora desde 2010. Cuenta además con diversas publicaciones en la materia y desde 2010 coordina la colección Cuadernos de Cooperación Internacional y Desarrollo. Ella es internacionalista por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional Unión Europea América Latina por el propio Instituto Mora. Posee el diploma de estudios avanzados de doctorado en estudios de desarrollo de la Universidad del País Vasco. Además, es candidata a ciencia política por la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, y egresada del programa Managing Global Governance del Instituto Alemán de Desarrollo en Bonn. Bueno, bienvenida Citlali y el foro es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y gracias a Neidy por la convocatoria a estos conversatorios, a esta serie de webinars, al Instituto Mora y a la REMESID, por supuesto. Muchísimas gracias. Bien, para hablar de los fondos globales, vamos, en el marco de este tema de la implementación y los desafíos que refiere la implementación en la situación actual, pues yo quise hablar de los fondos globales. ¿Por qué? Porque los fondos se han presentado a lo largo del tiempo, tal vez los últimos 20, 25 años, como instrumentos innovadores y bueno, ya no tan innovadores, pero que en evolución, que son instrumentos para financiar compromisos internacionales que surgen de diferentes acuerdos. Entonces, no todos surgen de acuerdos internacionales, pero también pueden surgir a partir de una demanda de contar con mayor participación de diferentes actores en la toma de decisiones de desafíos de desarrollo y de diferente procedencia, ¿no? De países emergentes, de países en desarrollo, de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los fondos globales para el desarrollo,
hablamos de figuras que no tienen personalidad jurídica propia, pero que se les da personalidad jurídica en virtud de la legislación del país sede. Asimismo, son fondos que buscan asegurar los bienes públicos globales y que son financiados por varios donantes, donantes públicos, donantes privados. Hablamos de fondos que están financiados por la cooperación internacional, por los donantes tradicionales, pero también por los actores más recientes de empresas, fundaciones privadas, organizaciones de la sociedad civil procedentes de países donantes tradicionales o bien fundaciones de carácter político, ¿no? Hablaríamos tal vez de una Konrad Adenauer, un Heinrich Böll, etcétera, por decir solo ejemplos. Entonces, hablamos de estos fondos que se pueden encontrar en instituciones financieras internacionales bajo el manejo de un gobierno nacional o bien de una organización de la sociedad civil o de un organismo internacional especializado. Más de la mitad de estos fondos globales se administran por el Banco Mundial, pero bueno, no todos. Y los donantes más importantes a lo largo de este tiempo de existencia han sido Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, y bueno, en fechas más recientes, pues financiados también por banca de desarrollo, como puede ser el fondo, el New Development Bank, ¿no? De los BRICS, o ver, bueno, qué pasa con China, ¿no? Como un nuevo donante internacional, bueno, cómo se posiciona en términos de financiar este tipo de fondos. Entonces, estos fondos globales han financiado sobre todo programas, proyectos, acciones concretas de cooperación en sectores tradicionales o en sectores nobles como salud, medio ambiente, cambio climático, agricultura, seguridad alimentaria, educación, etcétera. Y bueno, tienen un gran poder de movilización de recursos financieros de diferentes fuentes, involucran a diferentes entidades nacionales de implementación, entidades regionales de implementación y entidades multilaterales de implementación. Eh, Todavía es un desafío el que involucren a más países beneficiarios. Podemos ver que han sido más los fondos verticales que estos fondos horizontales. Pero pues la administración de estos fondos ha marcado la necesidad de tener un mayor acceso, algo más directo y sobre todo que fomente la apropiación de procesos de implementación, ¿no? Y la apropiación del desarrollo. Algunos de los más conocidos son el Fondo Montreal para la transición de clorofluorocarburos o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para el financiamiento de acuerdos sobre cambio climático y lucha contra la desertificación, o bien el Fondo para la lucha contra el VIH, SIDA, malaria y tuberculosis, entre otras enfermedades. Entonces, hay una serie de fondos según el número de los beneficiarios y los financiadores. Voy a compartir un par de diapositivas que les va a ayudar a tener una mejor idea de cómo se clasifican estos fondos y donde pues tenemos aquí, de acuerdo a los receptores y de acuerdo a los donantes, pueden ser fondos verticales bilaterales, fondos multilaterales verticales, fondos bilaterales horizontales o bien fondos multilaterales horizontales. Entonces, si vemos todo el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, vemos que estos fondos, además de tener una administración más ágil, tienen la facilidad de involucrar a actores de diferente naturaleza. Multilaterales, donantes tradicionales, donantes emergentes o proveedores del sur, organizaciones de la sociedad civil de países donantes, organizaciones de la sociedad civil de países receptores, etcétera. Y que pues va en constante evolución. Vemos también que hay una serie de fases que llevan estos fondos. Una fase que es el financiamiento, otra la implementación y otra la ejecución.
Entonces, en la parte de financiamiento, evidentemente hay una decisión sobre la asignación de fondos. Posteriormente, ya que se identificaron y se hicieron diagnósticos para la atención de problemas sociales específicos, se identifica, bueno, donde hay una solicitud de proyectos, donde hay una demanda. Recordemos este enfoque de la demanda de cooperación, en donde el beneficiario es el que debe solicitar la cooperación y llevar un esquema de costos compartidos, un esquema de coparticipación y codecisión. Una implementación que también lleve elementos como el monitoreo y la implementación de proyectos y a través de la ejecución, pues que haya una serie de elementos a ejecutar. Entonces, ¿cómo salgo de aquí? Listo. Entonces, vemos que la administración de los fondos va a estar frecuentemente a cargo de una tercera organización, es decir, un Banco Mundial, un PNUD, un Banco de Desarrollo, etcétera. Entonces, estas entidades son fideicomisarios o trustees, por lo que no se van a involucrar en las decisiones del uso de los recursos y el control de su implementación. El acceso a estos fondos puede estar mediado por organizaciones multilaterales o bien pueden fungir como órganos ejecutores, ¿sí? Pero encomendando esta tarea a una organización nacional socia. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, el Fondo Mundial de la lucha contra el VIH, SIDA, malaria y tuberculosis, pues vemos que en el caso de VIH y SIDA, CENSIDA es la entidad nacional que por mucho tiempo gestionó y ha canalizado la ejecución de este tipo de fondos. Entonces, hay una cadena hay un flujo para para el acceso a estos fondos y pues hay diferente tipo de características que se van a dar. Voy a volver a compartir esta diapositiva en la que vemos las características de estos fondos, en donde actualmente vemos fondos globales de cooperación que no tienen personalidad jurídica, donde un financiero puede ser el Banco Mundial, la administración puede estar en una organización multilateral, ya sea en Ginebra, en Washington, en Corea. Normalmente esta la vemos en un país desarrollado o en el país donde se gestiona un donante tradicional de desarrollo. La implementación se da desde una banca de desarrollo o desde una agencia de implementación acreditada, como puede ser una agencia de cooperación, como puede ser una MEXID, por ejemplo. Y la gobernanza, el proceso de gobernanza se da con países en desarrollo, economías en transición y países desarrollados. ¿Qué es lo que sería deseable en este sentido? Pues que una evolución de estos fondos mantenga algunas de las características mencionadas, pero que también se transite a una administración en países en desarrollo y nuevos proveedores del sur global, ¿sí? O donantes emergentes, como también se les llama. Que esta implementación se haga en una mayor proporción eh, por parte de organizaciones o instituciones en el sur global, que haya financiamiento por parte de fundaciones privadas, empresas y fondos nacionales y que existan esquemas de gobernanza de gobiernos nacionales y organismos multilaterales con organizaciones de la sociedad civil, think tanks del sur global y del sector privado. Entonces, em, si conectamos con el contexto actual, vemos que la situación de la pandemia, pues ha recalcado esta necesidad de trabajar juntos, de tener una respuesta más coordinada frente a una crisis sanitaria y económica. Eh, ¿Es posible pensar al día de hoy en la en la próxima salida de un fondo similar al de VIH-Sida, malaria y tuberculosis, que atienda esta y otras posibles pandemias? O sea, en varios lugares hemos escuchado que se ha referido
al surgimiento en el futuro de otras epidemias, ¿sí? Ojalá no sean pandemias, pero las epidemias no van a parar. Entonces, para esto, si se va a hablar de un fondo posible, pues hay que tener un esquema de gobernanza con la representatividad de países de diferentes latitudes que den una respuesta eficaz, ¿sí? Frente a posibles futuras pandemias. ¿Cómo nos gustaría entonces pensar una especie de fondo de este tipo? Por supuesto, pensar en un fondo que fortalezca los sistemas de salud. Ahorita vimos cómo surgieron todas las carencias, las desigualdades, los problemas internos de los sistemas de salud. Un fondo que también financie investigación, desarrollo e innovación en materia epidemiológica y sobre todo que llegue a las latitudes en donde hay mayor privación de estos accesos. Vemos que en la actualidad, pues Estados Unidos está dejando la Organización Mundial de la Salud. Esto presenta un cambio en el escenario, en el sistema de cooperación para el desarrollo y se hace necesaria la presencia más fuerte, más sólida, más clara de donantes tradicionales, pero también de nuevos donantes. Es posible que países como Alemania, China, Corea puedan tener una presencia mucho mayor y pues que esto también a los estudiosos de las relaciones internacionales y de la cooperación para el desarrollo nos motiva a plantearnos si el multilateralismo tradicional está en crisis y cómo podemos hablar de una gobernanza global en nuevos términos, con reglas del juego más equitativas, más horizontales, más incluyentes y sobre todo que tengan un poder de incidencia mucho mayor en los problemas como los que estamos enfrentando en la actualidad. Además de un fondo posible contra las epidemias, ¿no? O un fondo de salud global, pues tal vez es necesario hablar de un fondo de recuperación económica, un fondo que atienda, pues, problemas de empleo, que garantice la seguridad social, que, pues, promueva este tema de la renta básica universal o el ingreso vital. Es decir, que se pongan los problemas actuales en pues hay una construcción tanto top-down como pues de abajo hacia arriba, ¿sí? Un bottom-up. Em, entonces, aquí la coordinación entre actores vuelve a ser un punto clave, un punto necesario. Un posible fondo, pues será indispensable que tenga esta capacidad de hacer alianzas entre entidades de diferente procedencia, optimice capacidades y canalice recursos técnicos y financieros de una manera mucho más eficaz. Que tenga la posibilidad de fortalecer y de crear donde sea necesario sistemas para la salud resistentes y sostenibles y que movilice mayores recursos. También la necesidad de ayudarse de instituciones con capacidad de diagnóstico y de medición para facilitar las acciones en áreas con alta carga de morbilidad y de menor capacidad económica. Entonces, para ir cerrando, si queremos hablar de las perspectivas para la situación de COVID-19, que pues será una situación en el largo plazo, bueno, pues vemos que el día de ayer la OMS anunció la creación de un panel independiente para la preparación y la respuesta, ¿sí? En donde se busca evaluar la respuesta mundial de la pandemia del COVID-19. La OMS ya dijo, bueno, este panel independiente estará liderado por Helen Clark. Recordemos que ella dirigió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo liderará junto a la primera ministra de Nueva Zelanda y expresidente, perdón, Helen Clark como primera ministra de Nueva Zelanda actual y con la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson, quienes elegirán a los integrantes de este panel independiente y que en el largo plazo pues tomarán decisiones a partir de cómo se haya evaluado la respuesta a esta pandemia
y de qué, pues la evaluación que arrojará en términos de nuevos pasos. Entonces ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿se creará un fondo global de cooperación? Eh, Tenemos como hoja de referencia la Agenda 2030, ¿sí? Entonces esto implica un desafío mayor, un desafío en el que la situación de salud global pues implica retrocesos menores y mayores, y en donde un posible fondo global para epidemias deberá enfocarse a resultados de una manera más eficaz. O sea, si en el futuro viene otra pandemia, bueno, otra epidemia, no quiero hablar de pandemias, vendrán otras epidemias, bueno, ¿cómo lograr una política de contención? ¿Cómo lograr que los sistemas de salud tengan la capacidad necesaria para evitar situaciones como las que estamos viviendo? Y que retomen aprendizajes de otros fondos, que retomen aprendizajes y que retomen las reglas del juego que se han escrito en el sistema de cooperación internacional, como es una gestión orientada a resultados, como es una eficacia de la cooperación, una eficacia en el desarrollo, y que pues también propicia esta apropiación del desarrollo de los procesos. Entonces, pues hacia un COVID-19 y con estos diferentes componentes que vimos de los fondos, que son financiamiento, implementación y ejecución, pues vienen una serie de reflexiones y de retos en adelante, que yo no tengo la respuesta para ello, pero creo que es algo que amerita una reflexión global. Entonces, yo creo que con esto cerraría esta presentación y podemos continuar en el debate más adelante. Gracias. Sí, Mauricio. Perdón. Creo que Mauricio quizás tuvo algún problema. ¿Por qué no? ¿Por qué Creo que no lo nos perdimos. presentamos, Patricio? Sí, Adelante, Mauricio. continuemos entonces. Sí, perfecto. Ahí está Mauricio. ¿Ya está Ya. Mauricio? Ok. Mau, adelante. ¿Sí nos escuchas? Tu micrófono, Mauricio, no se escucha. Mauricio no Patricio, si nos te escucha. parece, sí, si te Entonces, sí, parece, continuamos Patricio, con Patricio. seguimos. Déjame, le Sí, escribo en el chat a Mauricio y pues que comience Patricio, Sí. ¿no? Si me Con permiten, mucho puedo gusto. presentar a Patricio. Adelante. Claro que sí, Claro, adelante, gracias. pues Patricio es Ahí está ecuatoriano. Mauricio, ahí está Mauricio. Ahí está Mauricio. Perdón, sí, pero adelante. No, tranquilo. En lo que se conecta Mauricio y puede funcionar su micrófono. Pues Patricio Chávez ya es naturalizado y residente en México. Él es doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Él es maestro en Ciencias en Planificación para Desarrollo y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Quito. Él fue coordinador de programas de cooperación y asesor técnico principal de la UNESCO en Caracas, en Buenos Aires y también en México, para el desarrollo en estrategias de movilización de recursos y también de fondos de donantes. Él es especialista en análisis de redes de gestión, de mapeo y análisis de viabilidad sociopolítica de actores sociales, de desarrollo y de diseño de proyectos de responsabilidad social empresarial. Patricio también ha sido consultor en la OEA, en la OEI, en la OIT y en UNICEF. Se ha desempeñado como asesor en varios gobiernos en América Latina.
Ha sido catedrático y también autor de varias publicaciones sobre planeación, gestión, evaluación de políticas públicas para la niñez y adolescencia, juventud, educación, cultura y desarrollo social. Él es consultor para la Unión Europea para programas de gobernanza y cohesión social y director general del director general del Centro para la Gestión de Proyectos Sociales, Educativos y Culturales, GESIP. Él pertenece a la red de expertos asociados del PNUD y también es integrante de la REMESID. Adelante, Patricio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero, un honor y un privilegio compartir esta mesa con dos colegas y amigas a quienes no solamente que admiro mucho, sino que estimo mucho. Y por supuesto, muchas gracias a REMESID, al Instituto Mora y a las demás organizaciones que están desarrollando este evento. En el marco de la pregunta de este evento, ¿verdad?, que sigue después del COVID-19 para la cooperación internacional, me corresponde abordar el tema de la educación a partir básicamente de un estudio que estamos realizando con otros colegas en GESIP, que es la organización que dirijo, a la cual pertenezco, y que de alguna manera abordan, digamos, estos temas de la pandemia, pero fundamentalmente vinculado al tema de la educación y a los efectos que esta crisis ha tenido con básicamente niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país y en América Latina. Me voy a permitir organizar rápidamente en estos 20 minutos, estoy empezando 10 y 32 para hacer cumplido con los tiempos. Me voy a permitir organizar mi presentación en tres partes. Una primera, voy a hacer una breve referencia a algunos efectos que ha tenido la pandemia en el ámbito educativo, tanto en América Latina como en México, con algunos datos que me parecen importantes. Luego pasaríamos a hacer unas propuestas para enfrentar estos graves efectos en la educación, considerando también que obviamente es una época que presenta retos a las sociedades. Y en tercer lugar vamos a abordar, digamos, algunas propuestas prioritarias que el sistema y la cooperación internacional podrían generar en esta materia de educación en América Latina y México. Entonces voy a iniciar. Es importante plantear algo que ya todos conocemos, ¿verdad? Debido a la pandemia, en todos los países de América Latina, con excepción de Nicaragua, más o menos a mediados de marzo, 15 de marzo, los gobiernos cerraron las escuelas y yo diría que de manera urgente y casi atropellada se procedió a instalar esto que se denomina la educación virtual o a distancia en cada uno de los hogares de los estudiantes. Datos interesantes, según la UNICEF, por ejemplo, el 95% de más de 150 millones de estudiantes de todos los niveles en América Latina y el Caribe se quedaron sin clases. En México, según datos de la SEP, pero para el 31 de marzo, alrededor de 25.4 millones de alumnos y 1.2 millones de maestros que pertenecen a 226,000 escuelas públicas y privadas, cerraron sus puertas y quedaron fuera de las aulas de clase. ¿Qué significó esto para México y América Latina como pregunta básica? Como ya se ha dicho reiteradamente y se ha escrito mucho, la crisis básicamente evidenció la brecha digital presente en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Brecha digital que sabemos en nuestro país y en América Latina alcanza a 4 de cada 10 familias que no tienen internet y en el caso de México 6 de cada 10 en el caso mexicano y de cada 10 en promedio para la religión que no cuentan con una computadora en sus casas. Es decir, según datos del INEGI para el 2019, solamente el 45% de los usuarios utilizaban computadoras como herramienta de apoyo escolar, ¿no? Según obviamente otros datos y otras fuentes, en países como México, por ejemplo, la penetración de Internet
en el área rural no supera el 40%, y si hablamos ya de población indígena, de comunidades indígenas, estamos hablando de un 10% de la población tiene acceso a Internet. Pero bueno, estos son datos de lo que se llamaría la brecha digital. Pero en el terreno educativo, como sabemos, las desigualdades son mucho más evidentes, no solamente por esta brecha, sino por lo que se llaman las mínimas condiciones o factores asociados a los procesos educativos. Esto que Juan Carlos Tedesco llama los factores de educabilidad, con lo que cuentan las familias para generar esas mínimas condiciones de aprendizaje. Datos importantes: en el 2018 en México el 11% de la población carecía de calidad y espacios para la vivienda. El 20% mostraba falta de acceso a servicios básicos como el agua, drenaje, energía eléctrica, y obviamente con privaciones mucho más complejas en los estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Por otro lado, algunos estudios para América Latina, y faltaría un estudio muy importante en el caso mexicano, pero para otros países, por ejemplo, indican que más de la mitad de los estudiantes que se conectaron o que intentaron conectarse en esta crisis de la pandemia, en el encierro, reportan que en su casa no tienen materiales para realizar tareas, espacios cómodos, ambientes de concentración, adultos a quien solicitar ayuda, tener algún contacto con profesor para resolver dudas. Y más del 80% de los estudiantes que respondieron a preguntas en este tipo de encuestas y estudios declaran no contar en su casa con un ambiente idóneo que les permita realizar sus estudios. Esto quiere decir que el confinamiento, por supuesto, generó graves situaciones para el aprendizaje. Faltaría decir también que, por supuesto, esto tuvo efectos importantes en el cuidado de las familias, ¿no? Los padres y las madres que, como sabemos, nos hemos convertido en profesores, cocineros, ayudantes, todo esto en un espacio limitado como es el hogar. Pero también importante decir que, como todo, las crisis tienen énfasis de género. ONU Mujeres desarrolló en este marco de la pandemia la encuesta sobre niñez, uso de tiempo y género, y una de las conclusiones o hallazgos fundamentales es que las horas de apoyo en tareas escolares por parte de las mujeres, es decir, hermanas mayores, hermanas, mamá, se han triplicado en los hogares en América Latina, produciéndose obviamente una profundización en la brecha de género, y esto sin considerar el gravísimo problema que se incrementó exponencialmente de violencia contra las mujeres, esposas e hijas, que a lo largo de la pandemia han ido reportándose en varios países de la región. En definitiva, el punto que yo quiero plantear aquí es que la pandemia generada por el COVID-19, en el caso de América Latina y México, agravó el problema de la desigualdad y la inequidad educativa de los sistemas educativos de la región, que venían, por supuesto, arrastrando previamente, pero que hoy se hacen mucho más evidentes y mucho más profundos. Y esta propuesta de solucionar la educación y el aprendizaje por la vía de migrar a una modalidad a distancia, incluso la respuesta misma ha dejado a millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fuera de sus trayectorias educativas. Y esto hace, por ejemplo, y va a generar, ya se conoce, no hay datos todavía finales, pero se piensa o ya se calcula, por ejemplo, en el portal de Educación Futura en México, que al menos 800,000 estudiantes solo de secundaria van a abandonar sus estudios, abandonarán sus escuelas y no continuarán en la trayectoria del nivel medio superior. A esto habrá que calcular y hacer análisis en los otros niveles educativos. Y bueno, otro elemento central que no quiero dejar pasar es que obviamente los factores, ¿no es cierto?, como la duración prolongada del aislamiento, en nuestro caso, en el país, 4 meses,
el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, la falta de contacto personal con sus amigos, compañeros de clase, sus profesores, y por supuesto el hacinamiento en la mayoría de familias, van a tener efectos en la salud mental muy relevantes, muy duraderos en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y de nuestro continente. A esto habrá que sumarse, por supuesto, todo el tema del recorte presupuestario en educación, que ha sido absolutamente evidente ya en el caso mexicano y en otros países de la región, porque se están destinando, obviamente, recursos más a la salud, pero que obviamente están dejando sin recursos ya que de por sí limitados al sector educativo. Bien. Frente a estas graves evidencias, ¿qué es lo que ha sucedido? Básicamente los gobiernos han cerrado las puertas, han instalado programas de educación a distancia, general, digamos, programas que podemos luego analizar con ciertas diferencias, que básicamente han vaciado de contenido a la propia educación a distancia, a la educación abierta, trasladando más bien, digamos, esta lógica de la escuela o del aula presencial al aula, entre comillas, virtual, a través de conferencias en Zoom, etc. Programas que si bien en letra, digamos, o en la propuesta, proponen dar continuidad a las trayectorias educativas, en realidad, y hay algunos datos para América Latina, no ocurre tal cosa, y por supuesto creemos que la respuesta hoy está centrada en cómo generar las condiciones mínimas para regresar a la normalidad, a esta pseudo normalidad de las clases presenciales, tomando cuidados, ¿no?, con respecto a cómo regresar para evitar los contagios, pero que en realidad también es una propuesta de continuidad, de lograr los objetivos y los contenidos curriculares de materias, que ya se ha dicho hasta el cansancio y se ha producido mucho, no se van a lograr los objetivos curriculares en ningún país, y esto hace que es necesario plantearnos otras alternativas. Y nosotros creemos que estamos ante un momento de clivaje, un momento de cambio, que si no lo aprovechamos hoy podemos estar arrepintiéndonos. Yo creo que para septiembre ya será tarde si no consideramos algunas estrategias fundamentales en educación. Voy rápidamente a plantear algunas de ellas. Creemos fundamental utilizar este tiempo, este espacio y esta crisis para replantear la finalidad misma de la educación y la propia concepción de la escuela. Ya la escuela no puede basarse en las lógicas de éxito, medidos en términos de acceso al mercado de trabajo, logro en términos monetarios. Las preguntas que nos hacíamos hasta ahora, o que el sistema educativo se hacía, como cuáles son las profesiones que van a permitir a los egresados generar más ganancias, cuáles son las competencias que conducen al éxito, las herramientas que deben manejar para ser competitivos en el mercado, entre otras, deben replantearse. Es necesario hoy preguntarnos en realidad como plantean varios filósofos en este momento y educadores, cuál es la esencia de la vida, qué es lo más relevante y prioritario para nuestra vida, sociedad, país y planeta, cuáles son los elementos que configuran nuestra sociedad más igualitaria, donde todos cabemos sin ser excluidos, qué habilidades son necesarias no para el éxito individual, sino para toda la sociedad en conjunto, para de manera colectiva lograr el bienestar. Estas son algunas preguntas fundamentales que tiene la escuela y el sistema educativo que responder. No se puede pensar ya en procesos educativos orientados a acumular información, desarrollar competencias. Eso es ética y moralmente cuestionable. En el siglo XXI, hoy debemos pensar en una perspectiva educativa, un currículum distinto. Ya no se puede hablar de certidumbre, de logro de lineal de metas, de objetivos de aprendizaje. Esto implica una segunda propuesta. Hay que deconstruir el currículum formal y generar uno nuevo, uno alternativo sobre la base ya no de contenidos y materias
sino sobre campos del aprendizaje basados en problemas complejos, en proyectos integrales. Esto es central, esto es necesario, ya se ha dicho, Morin repite, el papel de la educación es sobre todo problematizar a través de un método basado en preguntas capaces de estimular el espíritu crítico, y esto es lo que la escuela debe hacer en este momento. Es necesario romper el circuito de exclusión y generar alternativas de inclusión a todos los estudiantes. Como sabemos, la escuela no es solamente un espacio de generación de aprendizajes. La escuela pública en los últimos años ha jugado un rol decisivo en la reproducción material de los estudiantes y en la satisfacción de necesidades básicas, la salud, la alimentación, etc. Y por lo tanto, entonces, también ha significado el cierre de las escuelas, privar a muchos niños, jóvenes y adolescentes de posiblemente la única ración diaria de alimento y con el único espacio seguro y saludable con el que contaban. Por ello es necesario implementar acciones complementarias dirigidas a compensar tiempos, contenidos de aprendizaje, pero también ampliar con acciones, incluso con acciones de responsabilidad social de la iniciativa privada, fortalecer programas de alimentación, prevención, atención nutricional, entre otras, y para no hablar, fortalecer y acompañar esto con lo que ya varias organizaciones han planteado, organismos, el tema de la renta o ingreso básico mínimo, que ya se ha comprobado que tiene un efecto positivo en la retención de estudiantes en el sistema educativo. Es necesario valorar y capitalizar la capacidad de innovación, creatividad de los docentes y fortalecer su capacitación. Hay muestras maravillosas en América Latina sobre hechos realmente de compromiso, de solidaridad de los docentes, a pesar del grave problema que están viviendo, de haber sido incluso puestos al frente en la computadora con un escarnio incluso y con la mirada muy inquisitiva de varios actores sociales. Hoy los docentes han jugado un rol fundamental, hay que capitalizar esas experiencias maravillosas, maestros en Tijuana, en Buenos Aires, en Guayaquil, en Bogotá, en Ecatepec, que valen la pena recuperarlas y aprovecharlas. Es importante valorar las tecnologías, pero no se puede reemplazar a la escuela como institución. Digo como institución, no como institución presencial. Sabemos que hay ciertos actores nacionales e internacionales con intereses claramente mercantiles que están proponiendo campañas para sobrevalorar la educación virtual y los ambientes y servicios de aprendizaje en línea y desacreditando la educación, a la institución, a la escuela formal. Creo que eso hay que evitarlo, es necesario poner en su verdadero lugar la educación en línea, la educación virtual, y esto requiere, como todos sabemos, programas de continuidad educativa. La escuela estuvo sumida en el espacio presencial, la universidad, el colegio. Hoy necesitamos trascender a programas justamente multimodales, planes de continuidad escolar, porque como bien decía Citlali, ya se ha dicho, esto continúa, no va a terminar, el tema de las pandemias, de las epidemias, y eso implica diseñar y programar en las propias instituciones educativas proyectos de transición, de intermodalidad educativa para diferenciar una educación abierta, a distancia, virtual, presencial, mixta, que permita que esas escuelas puedan dar respuesta de mejor manera. No sé si me queda mucho tiempo más. Sí, Patricio, todavía tienes 2 minutos y medio, así que... Muy bien. Creemos que esto es fundamental. Tenemos que deconstruir la escuela patriarcal, desaprender la violencia de género. Es necesario algo que no se ha hecho, que es el tema de transversalizar el currículum o digamos, las propuestas y educativa, los aprendizajes con la perspectiva de género. Esto es central, pero hay que hacerlo ya, de urgencia, no se puede esperar más. Necesariamente hay que ubicar el cambio y la crisis climática como ejes del aprendizaje educativo. No podemos decir que el virus es el enemigo. Los enemigos somos quienes hemos permitido este proceso de desarrollo que ha llevado a estas circunstancias, y poco estamos haciendo en las escuelas para generar procesos de aprendizaje, conciencia e información sobre
la necesidad de detener, de mitigar y de trabajar con respecto a los temas de las crisis ambientales y del cambio climático. Necesariamente tenemos que trabajar en las escuelas el tema de consumo responsable, ¿no? Esto es central, hay que trabajar, hay muchos programas en otros países fuera de América Latina que de los cuales podríamos aprender para desarrollar estos procesos. Introducir la pedagogía de lo que yo llamo la pedagogía de la convivencia, de la solidaridad, del cuidado, de la diversidad. Hay mucho por decir esto. América Latina tiene experiencia, ciertos países pueden generar, compartir información para trabajar en estos temas. Es necesaria una nueva estructura de gobernanza educativa y tenemos que luchar por el presupuesto educativo para fortalecer la escuela pública. Es necesario, creemos que esto obviamente nos lleva a una nueva cooperación para el desarrollo en educación. Ya sabemos, y con esto termino, que el modelo de crecimiento y desarrollo, como se ha ido generando, ha desatado los grandes problemas que afectan a nuestro planeta, el deterioro de la biosfera, la crisis de la democracia, el aumento de la inequidad y las injusticias, y es necesario hoy replantearnos lo que llaman Morán una conciencia planetaria distinta bajo su base humanitaria. Necesitamos invitar a la cooperación entre los países, pero con el objetivo de hacer crecer los sentimientos de solidaridad y fraternidad de los pueblos. Estamos ante una encrucijada civilizatoria, ¿verdad? Tenemos que repensar, como bien decía Citlali, la cooperación. Es necesario plantearnos que la crisis puede abrir varias posibilidades, pero una de esas es la posibilidad de construir una globalización más democrática, ligada a lo que se llama el paradigma del cuidado por la vía del reconocimiento de la solidaridad, la interdependencia con las sociales. Se requiere una nueva gobernanza global de la cooperación internacional, de los fondos como los fondos multilaterales y en definitiva 5 propuestas fundamentales en el ámbito educativo. Intercambio de información, talento humano y tecnologías para fortalecer el replanteamiento del sistema educativo y redefinir nuestros contenidos curriculares. Apoyo para el desarrollo de enfoques, sistemas de herramientas para lo que se llama las modalidades múltiples de los sistemas de aprendizaje, compartir experiencias y prácticas relevantes de programas de educación ambiental, consumo responsable, pedagogía de la convivencia, la paz, la diversidad y la educación intercultural, intercambio de información para conocer de manera empírica qué ha pasado y qué efectos se generaron a partir de la pandemia en los sistemas educativos, en la escuela, en los jóvenes, en los docentes, y asesoría y asistencia técnica para construir nuevos modelos de gobernanza del sistema educativo. Aquí algunas líneas, esto es lo que quería compartir, y bueno, simplemente decir, estamos en un momento clave. Si no aprovechamos, podemos perder la oportunidad de transformar la educación. Un nuevo mundo es posible, efectivamente, pero si una nueva escuela es viable, replanteémonos y resignifiquemos la educación y la escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Y bueno, antes de continuar, una disculpa con los panelistas y con nuestro público por haberme desconectado. Tuve problemas técnicos, pero gracias a la excelente labor en equipo, bueno, Violeta salió al quite y pudimos continuar sin ningún problema. Y bueno, quisiera aprovechar la oportunidad también para mandar saludos a nuestro público que se conecta desde Coajimalpa, la Colonia del Valle, Coyoacán, Cuernavaca, Cancún, Colima, Ecuador también, algún paisano tuyo, Patricio, Tapachula, Tijuana, bueno, de diversos lugares. Muchas gracias por conectarse y por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, retomando, pues me quedaré con 3 puntos clave que menciona Patricio. Que uno es el rezago educativo, que vamos a ver cuando se retome la nueva normalidad, o cuando lleguemos a la nueva normalidad, en donde vamos a tener estudiantes que posiblemente sí se pudieron haber conectado y a lo mejor continuaron de cierta manera sus estudios, pero otros que no lograron conectarse. Entonces va a haber un rezago educativo bastante amplio. 2, el tema digital.
que, como bien lo menciona, no solamente es la tecnología, sino también estamos hablando que las escuelas y las diversas instituciones educativas deben de tener listo y todo el material preparado. No nada más es tener la conexión, sino también el recurso humano y los recursos materiales correctos. Y finalmente la cuestión del género, ¿no? El gran impacto que se está teniendo en otra brecha de género más debido a este problema. Y bueno, también ahora aprovechar para hablar, el Jamboard ha estado muy activo, les agradecemos a todos su amplia participación y algunos temas que me gustaría rescatar, principalmente de la ponencia que tuvo bien a compartirnos Citlali, ¿no? Uno, por ejemplo, es que hablan sobre la falta de diversificación de otros actores para administrar los fondos multidonantes, ¿no? Que solamente mencionan, por ejemplo, está el Banco Mundial. Bueno, sé que también el BID tiene algunos fondos. Hacen énfasis en el tema de China. Ahí, por ejemplo, si, me gustaría meter un componente político, ¿no? ¿Cómo será ahora la reacción de Estados Unidos, ¿no? Hacia los fondos chinos en sus lugares de influencia natural, por ejemplo, en América Latina? ¿Los va a impedir o cómo va a ser esta reacción, ¿no? Cosas que se quedan para una discusión posterior, ¿no? Todo eso pues se vuelve parte del debate en el ambiente de las nuevas o de los mecanismos que existen para cooperar. Y finalmente otro punto de Jamboard, y que también mencionaba Citlali, que nos une a nuestra próxima presentación, son la diversidad de actores, que pues ahora no nada más hay fondos por parte de los gobiernos, sino también ya el sector privado está haciendo fondos, organismos no gubernamentales internacionales tienen fondos, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a tener nuevos actores dentro de la cooperación internacional y a buscar alianzas multiactor. Y es de este tema del cual Miriam Ordóñez nos va a hablar con su ponencia Alianzas Multiactor, Iniciativas y Experiencias de América Latina. Y bueno, ahora me voy a permitir presentar a Miriam. Miriam es maestra en cooperación internacional y doctorante en estudios del desarrollo en América Latina. En los últimos 10 años se ha enfocado a la implementación y evaluación de políticas públicas y proyectos de cooperación internacional. Ha sido profesora a nivel superior en estos temas, participó como voluntaria de muy diversas redes como la CEVAL, la propia REMESID y el AMEI, en las que generó acciones que contribuyen al entendimiento y a la resolución de problemas comunes. Bueno, y ahora nos presenta esta ponencia. Miriam, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí presente y además quisiera agradecer y reconocer a las instituciones que están organizando. Además me siento triplemente orgullosa porque pertenezco al Instituto Mora, a la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y también a The Project International. Entonces, felicitar a las organizadoras, a 3 mujeres que además respeto y reconozco y quiero muchísimo: a Neidy Cruz, a la doctora Elizabeth Vargas y a mi querida Violeta Martínez. También agradecer a las personas que nos están acompañando esta mañana y de entre tanta información que de pronto tenemos, están decidiendo escucharnos amablemente. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Les pediré que me comenten y podemos ver la presentación. Sí, sí se ve. A ver. Ok. Perfecto. Entonces, ahí ya pueden ver la pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Listo. Entonces, bueno, cambié un poquito el título. Bien dicen que lo mejor es poner el título hasta el final de los trabajos que hacemos. Quisiera nada más para contextualizar, decirles un poco desde dónde les hablo, ¿no? Ya han leído un poco del currículum, no es mi intención ahondar en eso,
pero solamente comentar que en los últimos 2 años, pues mi interés de investigación doctoral ha versado justamente sobre temas de gobernanza global y alianzas entre múltiples interesados. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto, pero también en los últimos 10 años he tenido la oportunidad de colaborar con muchísimos actores, desde la sociedad civil, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales internacionales o nacionales, estados, municipios, la federación. Entonces, me he podido empapar, digamos, de las lógicas, de las formas, de los propósitos de cada uno de estos actores, y por eso es un tema que a mí me interesa desde lo teórico y desde lo práctico, y desde ahí justamente desde donde les hablo. Mucho hemos escuchado en los últimos tiempos sobre este tema de las alianzas multiactor. Y como bien dijo Patricio, no es un tema menor porque actualmente vivimos, y hay que grabárnoslos bien en la cabeza, en un espacio bastante complejo en donde sería imposible dividir, digamos, esta tridimensionalidad que comenta el desarrollo sostenible entre un ámbito económico, un ámbito social, cultural, político, un ámbito medioambiental. Todo está conectado, y ahora más que nunca nos damos cuenta de la vigencia de la interdependencia que estamos viviendo. Evidentemente en esos ámbitos hay múltiples actores que están interactuando, y de manera activa y de manera proactiva. Entonces hay que entender las alianzas multiactor en este contexto complejo y sistémico. Pero también es cierto que hay un poco de confusión y hasta cierta arbitrariedad en cómo nos referimos a estas alianzas multiactor. De pronto nos referimos a alianzas público-privadas, redes multiactor, alianzas entre múltiples interesados, y se vuelve un poco confuso, digamos, en el argot identificar cuáles son sus características, las cuales a mí desde mi perspectiva no me parece peccata minuta, y ya lo iré comentando. Primordialmente 3 ideas de las cuales yo quisiera partir para esta exposición. La primera tiene que ver con que considero bastante necesario seguir profundizando en el estudio de estas alianzas entre múltiples interesados, así me referiré a ellas, ahora les explico, como medio de implementación de la Agenda 2030 en este contexto complejo que ya mencionábamos. Me parece que desde la academia y desde diversas instituciones todavía nos falta muchísima información y conocimiento sobre este tipo de alianzas, y tenemos que seguir avanzando en esta agenda académica, institucional y política para tener mejor información sobre ellas. Un segundo punto que se vuelve crítico, y más bien yo abordo desde una perspectiva crítica, es que hay muchas expectativas sobre lo que las alianzas tienen que ser. Hay altas expectativas, pero en el estudio de las alianzas yo lo que he encontrado es que hay poca evidencia todavía sobre los resultados efectivos de su participación. Entonces tenemos ahí un desequilibrio entre lo que se espera y lo que realmente estamos pudiendo evidenciar en términos de la implementación de la Agenda 2030. Y un tercer aspecto tiene que ver con más bien una pregunta, no una afirmación. Las alianzas entre múltiples interesados podrían tener la capacidad de acelerar las respuestas frente al COVID. Esto se ha discutido en los últimos tiempos, y solamente puntualizaría algunas cuestiones al final de la exposición. Entonces, bueno, pues hablemos de las alianzas. Solamente de manera contextual, como buen internacionalista, no quería dejar pasar algunos factores teóricos e históricos de donde inscribimos este debate sobre las alianzas. Señalar que no es un tema nuevo, ¿no? Que desde los años 70, desde los años 80, con la declaración de Cocoyoc del 87, del 78, perdón, y el informe Brundtland del 87, mucho se ha hablado de la necesidad de colaborar y responsabilizarnos por las amenazas mundiales que tienen que ver sobre todo con la degradación ambiental. En el medio de, digamos, de este diálogo con respecto a cambio climático y degradación ambiental, como problemas complejos que estamos enfrentando, es donde se ha visibilizado de manera particular la necesidad de hacer colaboraciones. Hacia los años 90, los debates, digamos, sobre interdependencia, globalización, que dieron paso un poco posterior a también los debates sobre gobernanza global, han señalado que, bueno, pues somos interdependientes, vivimos en un espacio globalizado, que las capacidades del Estado no son
suficientes para abordar los problemas complejos en los cuales estamos insertos, y entonces requerimos de esto que ya se ha comentado, una nueva gobernanza global mucho más horizontal y colaborativa entre otros actores que tienen relevancia importantísima. Y a partir del 2015, cuando se celebra la Agenda 2030, evidentemente se menciona que los problemas de desarrollo sostenible son complejos y entonces requieren estas respuestas colaborativas. Que ubico aquí también de manera importante, no voy a profundizar en ello, la transformación de las formas en las cuales hemos venido cooperando para el desarrollo, en este caso el desarrollo sostenible. También los mecanismos, las formas, las estrategias se han transformado y desde mi punto de vista se han vuelto mucho más inclusivas de otros actores, a diferencia de la cooperación que empezábamos a ver evidentemente desde los años 40 con el Plan Marshall, ¿no? Y que estaban más a cargo de actores estatales. ¿Qué son estas alianzas de acuerdo en el contexto de la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es bastante flexible en su ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, particularmente los artículos 17.16 y 17.17, nos dicen que tenemos que generar alianzas eficaces, que estas incluirán a la esfera público-privada, la sociedad civil, que tenemos que, a través de estas alianzas, aprovechar su experiencia, recursos, que es una cosa muy importante, ya lo comentaba Citlali, pero también intercambiar conocimientos, tecnología, especialización, y todo esto con el propósito de lograr la Agenda de los Objetivos 2030, la cual pues está en serios problemas en este momento, por supuesto, ¿no? Algunas concepciones de estas alianzas entre múltiples interesados, que es una traducción, digamos, de Multi-Stakeholder Partnerships, que viene de la Agenda 2030, y por eso las menciono como alianzas entre múltiples interesados. También se mencionan como alianzas multiactor, es que están integradas primordialmente por tres actores base, ¿no? El sector público con sus instituciones a diferente nivel de gobierno, una fuente cooperante, empresas privadas, pero también está la sociedad civil y la academia. Yo disierno un poco con esta organización, digamos, de los actores base. A mí me parece que evidentemente la academia y la sociedad civil tienen un papel mucho más preponderante actualmente en las alianzas entre múltiples interesados. Un poco para hablar sobre la anatomía de estas alianzas y empezar a desmenuzarlas, es que tienen características diferentes, pero algunos autores coinciden en mencionar que se conforman por actores públicos, privados y o sociales. Es importante mencionar esto en dos sentidos. Uno, que las alianzas entre múltiples interesados se les nombra así a partir de la Agenda 2030, pero no es que hayan nacido con la Agenda 2030. Muchas de estas alianzas ya venían y lo único que han hecho es alinear su trabajo hacia la Agenda 2030. Y la otra cuestión es que no siempre está esta organización perfecta de que participen todos los actores. A veces participa actores público-privados, a veces se incorpora a la sociedad civil, a veces la sociedad civil es la parte más importante. Entonces, las alianzas tienen diferentes conformaciones. Otro punto es que son de carácter voluntario, y aquí podríamos pasarnos discutiendo mucho tiempo, porque es importante señalar que no tienen un propósito lucrativo o comercial, ¿no? A pesar de que son de carácter voluntario, sí deben existir ciertas reglas y formalidades en algunos casos, dependiendo del tipo de alianza, para poder funcionar mejor. Como decía, no es que tengan un propósito comercial, no tendrían que tenerlo, ¿no? Más bien deberían estar alineadas hacia objetivos de desarrollo nacional y objetivos de los objetivos internacionales de la Agenda 2030. Y otro aspecto que tiene que ver más con las entrañas de las alianzas es que comparten recursos, conocimientos, responsabilidades, liderazgos, aprendizajes, pero algunos estudios también se han enfocado en visibilizar que deberían compartir también los daños, los riesgos y los perjuicios si es que algo sale mal en la operación de las alianzas. Ahí les recomendaría una muy linda investigación de una colega de la Maestría de Cooperación Internacional, parte del conocimiento que generamos en el Instituto Mora, Liliana Cruz. La tesis está disponible de manera pública. Entonces, solamente para abordar, digamos, los diferentes tipos de alianzas que
que se están conformando y que tienen características propias. Esta no es una clasificación, digamos, que dicte un actor en particular, más bien yo lo que quería era mostrar diferentes posibilidades de alianzas y señalaría las alianzas público-privadas en primer punto. Estas sobre todo se gestan a través de contratos legales. Hay diferentes leyes en toda América Latina para el tema de alianzas público-privadas. La de México es de 2012. Están orientadas preponderantemente a proyectos de gran tamaño, digamos, de gran dimensión, proyectos de construcción de infraestructura, obra pública, urbanismo, tecnología, ¿no? También es importante señalar que hay una participación evidentemente fundamental de los actores privados. Los montos que se gestan y que se operan dentro de las alianzas público-privadas pues son muy grandes. Algunas instituciones que están muy enfocadas hacia esta agenda y donde pueden encontrar más información al respecto son el Pacto Mundial, la Red E-América, han estudiado bastante el tema de alianzas público-privadas. En el caso de México tenemos la Alianza por la Sostenibilidad AX, que en su momento estuvo acompañando la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, ahí está, digamos, este tipo de alianza que tiene propósitos mucho más enfocados, decía, hacia megaproyectos de desarrollo o otro tipo de proyectos, pero en donde el actor privado tiene una importancia central. También están las redes multiactor, que son redes de tipo más de intercambio de conocimientos. No todas, evidentemente, pero aquí quería como dar algunos ejemplos de ellas. Señalaría a la asociación, a la red de Think Tanks del Sur, NEST, del cual el Instituto Mora es parte, y en donde hay un intercambio primordialmente de aprendizajes, de buenas experiencias, de conocimientos entre diferentes instituciones académicas del llamado Sur Global. Entonces, también para visualizar que no siempre el punto central de las alianzas es el tema de recursos, ¿no? Está la Red para el Desarrollo Sostenible que lideran el el TEC de Monterrey y la UNAM, en donde se han enfocado primordialmente a los proyectos de innovación hacia el tema de juventudes, al tema académico que ya nos señalaba Patricio, ¿no? Y también está la red ALAS, que sobre todo ha vinculado a las ciudades, a los actores locales. Entonces, digamos que el centro de este tipo de alianzas tiene que ver más con una cuestión de intercambio de conocimientos y aprendizajes. Están las alianzas de alto nivel. Tenemos la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que sobre todo ha tenido este papel de monitorear y dar seguimiento a la Agenda 2030. México lideró esta alianza en 2014 junto con Malawi y Países Bajos y ha tenido un papel preponderante dentro de esta alianza, digamos, del tipo de alianzas de alta diplomacia. Están las alianzas para proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que tienen una vida más corta, digamos, centrada en, evidentemente, la implementación o gestación de estos proyectos. Señalaría aquí el ejemplo, uno que me gusta mucho, que son los laboratorios de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana. Tuvieron varios ejercicios desde 2015 en toda Latinoamérica. Este año, desafortunadamente, se iba a hacer el LABIC-MEX en junio en Guanajuato, en León y en Guanajuato, pero pues está suspendido por obvias razones. Mencionarles también ahora el tema de expectativas versus realidades. Y aquí un poco lo que mencionaba es que hay diversas expectativas. Yo las divido primordialmente en expectativas externas e expectativas internas. Las expectativas externas sobre todo han tenido que ver con esto que se ha señalado, que las alianzas van a poder disminuir el déficit en la gobernanza global, sumar a más actores, incrementar la participación de estos, mejorar la implementación de la Agenda 2030, nos dice Beckström. También deben tener impactos transformadores, no dejar a nadie atrás, dice Schaff, ¿no? Ser eficaces, y aquí me remito tanto a los 4 criterios de la efectividad como estos criterios más técnicos que tienen que ver con las alianzas, tienen que ser específicas, monitoreables, alcanzables, basadas en recursos, con tiempos determinados, ¿no? Mediciones un poco, criterios de medición un poco más asociados hacia la parte del seguimiento y monitoreo, pero ¿qué es lo que tenemos, digamos, en el campo de la realidad?
muy poca información con respecto a la rendición de cuentas y transparencia de este tipo de alianzas. Solo para comentar la plataforma de la ONU para las alianzas que lanza UNDESA, actualmente hay alrededor de 5.153 alianzas registradas. Y solamente para señalar este punto de la poca rendición de cuentas, pues ya ustedes están viendo los números en pantalla. 198 han entregado sus reportes, digamos, de rendición de cuentas en tiempo, pero más de 3.000 están en retraso de 2 años y posiblemente pues quizás ya ni siquiera entreguen este reporte. Entonces tenemos un tema pendiente aquí sobre la cuestión de rendición de cuentas y transparencia de qué están haciendo las alianzas, cómo se están conformando y qué resultados sobre todo están teniendo con respecto a los proyectos que llevan a cabo. Otro tema tiene que ver con la privatización de la Agenda 2030 y hay alianzas sin duda muy interesantes desde el sector privado, pero hay otras que tenemos que tener un poco de cuidado con respecto a justo rendición de cuentas, transparencia, pero también las cuestiones más asociadas a los temas de corrupción. Me remito al caso de algunas alianzas que ha estado haciendo últimamente la empresa Amazon y que de pronto sí tienen beneficios evidentemente en cuestión de capacitación de gobiernos con Big Data, pero ¿qué pasa cuando tenemos algunas cuestiones que se vuelven bastante críticas porque Amazon ha sido señalada por sus trabajadores por enfrentar diversos problemas de vulnerabilidad en esta situación de COVID, ¿no? Y por supuesto no olvidemos las irregularidades fiscales que enfrenta en Estados Unidos. Entonces, hay que meter un poco la lupa en cuestión de los actores y, digamos, la posibilidad de ser transparentes con la operación de las alianzas y quienes están involucrando. También señalar, y ya Patricio decía, la brecha digital con los jóvenes, las y los jóvenes que están participando en alianzas que tienen que ver con la generación de startups, de hubs, de emprendimientos, ¿no? Pero no olvidar que todavía hay mucha población de jóvenes que está fuera de la posibilidad de incorporarse como agentes de cambio, ¿no? En este tipo de alianzas con empresas, con sociedad civil, con organismos internacionales. Y un tercer punto que se vuelve crítico, pues tiene que ver con que las alianzas en términos actuales, ¿no? del sistema internacional, pues están enfrentando a estos retos de fragmentación multilateral, de disminución de recursos, de cooperación internacional para el desarrollo, aislacionismos, ¿no? Por ahí he escuchado en algún conversatorio que no necesitamos más cooperación, sino menos interdependencia. Lo podemos abordar en otra plática, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es a lo que se están enfrentando las alianzas. Perdón, Miriam, dos minutos, por favor. Gracias. Internamente, pues también hay retos con respecto a que hay las asociaciones deben ser equitativas, colaborativas, voluntarias, horizontales. Se les fincan muchas expectativas, pero no hay que dejar de lado que internamente también requieren de metodologías, mecanismos, instrumentos, de incentivos financieros y no financieros, de marcos regulatorios, de fortalecimiento de sus arreglos institucionales, de la mejora de su comunicación. Los actores públicos, privados y sociales no hablan el mismo idioma, tienen una comprensión diferente del desarrollo sostenible y también los riesgos. ¿Qué pasa cuando algo sale mal? La legitimidad y reputación, en este caso, puede ser muy riesgosa para organizaciones de la sociedad civil, especialmente que la reputación, digamos, que tienen es una parte importantísima de su operación, no dejar de lado estos temas. Entonces, frente al COVID, y con esto cerraría, ¿qué es lo que, digamos, las alianzas pueden aportar? Sí, yo creo que sí, la respuesta inmediata es importantísima. Por ahí teníamos algunos ejemplos de empresas como Aeroméxico, que ha estado proporcionando a través del servicio de sus Boeing 787 ayuda para transportar insumos desde China hacia México. El financiamiento y recuperación económica va a ser evidentemente importantísimo. El World Economic Forum menciona que el PIB de América Latina se va a retraer hasta un 10% y los estados evidentemente no van a ser capaces de enfrentar todas las consecuencias de la crisis del COVID y entonces
aquí el financiamiento que pueden proveer empresas privadas u otros actores es fundamental. La innovación y digitalización, pues ni se diga, yo lo mencionaba Patricio, pero aquí pues tenemos muchísimos retos. Está la plataforma Aprendiendo que ha hecho la SEP en conjunto con muchísimas organizaciones, incluyendo a Fundación Slim, UNICEF, Google y demás. Y yo quisiera cerrar con este último comentario. Sí, la crisis del COVID es urgente, no hemos salido de ella. Se ha mencionado que en el plano de la implementación de la Agenda 2030 hemos caído en un bache del cual no sabemos si podremos salir en el corto plazo, y esto va a retrasar el cumplimiento de la Agenda 2030, pero no olvidemos lo importante. Y en ese aspecto me parece que las alianzas vuelven a surgir, sobre todo con respecto a los actores que están participando en ellas, y no dejaría atrás el papel de las organizaciones de la sociedad civil que todo el tiempo están empujando, promoviendo y visibilizando los temas importantes, y es el trabajo de Fondo Semillas, y poniendo la agenda de género y de la violencia contra las mujeres y los temas importantes que tienen que ver con la vulnerabilidad de muchas niñas y mujeres frente a esta crisis del COVID. El trabajo de los gobiernos estatales y locales, ¿no? En conjunto también con organizaciones de la sociedad civil. Está la iniciativa Cómo Vamos, por ejemplo, en Morcillo, que me estaba comentando a una colega que se está trabajando en conjunto con GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. También está la iniciativa Pulso OSC, que actualmente es una iniciativa muy interesante. Échenle un ojo, está el índice de vulnerabilidad para resistir y enfrentar las afectaciones del COVID, y tiene que ver sobre todo con tratar de medir cuál va a ser el impacto del COVID en la agenda, digamos, y en las organizaciones de la sociedad civil, que, bueno, pues no la han pasado bien en los últimos años con respecto a recursos y operación. Entonces, en conclusión, yo creo que efectivamente las alianzas entre múltiples interesados pueden ser una estrategia para acelerar la respuesta del desarrollo sostenible y también para afrontar la crisis del COVID, pero por favor no dejemos de lado que necesitamos tener mayor conocimiento sobre ellas, que necesitamos mejorar su transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo fortalecer sus estructuras de colaboración, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de cuáles van a ser, digamos, los retos para la cooperación internacional, pues muchísimo, se viene muchísimo trabajo, pero justo creo que no será posible enfrentar los retos que estamos viviendo sin seguir haciendo alianza, pero sin dejar de lado estos factores. Y bueno, pues seguiría hablando del tema en la sesión de preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Sin duda, un tema trascendental para poder salir de la crisis, sumar a todos los múltiples actores interesados en este tema del fomento de la cooperación internacional en sus muy diversas formas, ¿no? Recordar que no solamente es la financiera, sino también, como lo mencionabas, desde una óptica técnica, científica, etcétera. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas que nos ha hecho nuestro público. Voy a leer todas las preguntas porque, bueno, pese a que unas están enfocadas a panelistas en específico, pero puede ser que algún otro de ustedes quiera aportar algo. Entonces, haré todas las preguntas y después, en el orden de participación que tuvimos hoy, les daré 2 minutos para que, por favor, las comenten y las respondan. Norma Loesa pregunta que, dado que el gobierno mexicano no quiere adquirir deuda internacional, si tendrá como alternativa acceder a fondos multilaterales. También Mireya Cabrera pregunta, dice, bueno, esta pregunta es para Patricio, pero bueno, igual abierto para si quieren sumarse, colegas. ¿Cuáles son las acciones que se deben de implementar para contrarrestar el impacto del COVID-19 en educación e intercambios nacionales e internacionales? ¿Qué acciones son necesarias para una educación más equitativa en temas de género?
Esa sería otra. Después Michelle Ruiz nos pregunta, frente a los retos actuales, ¿cómo se podrá innovar la participación de los actores tanto en la gestión de acciones como de recursos de diversa naturaleza, ya sean financieros, tecnológicos, humanos o materiales? Y Yair Hernández pregunta, ¿cómo involucrar más a la academia en su rol de generar evidencia y conocimientos en el impulso de alianzas multiactor? Y yo finalmente, bueno, tendría un par de comentarios, ¿no? Si quisieran a lo mejor aterrizar un poco más o dar algún ejemplo en concreto de sus ponencias sobre proyectos en México, ¿no? ¿Qué fondos se están implementando en México? ¿Cómo ven las acciones educativas que se está tomando por parte del gobierno de México? Y los productos de estas alianzas que ya nos comentabas, Miriam, en las que ha participado actores mexicanos como que se ve. Y bueno, entonces eso sería, digamos, serían las preguntas. Entonces, bueno, tendrían 2 minutos. Y Tlali, te pido si por favor puedes empezar con tus reflexiones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, para empezar me parecieron geniales las contribuciones de Patricio y de Miriam. Estoy muy de acuerdo con la necesidad de ver lo que está pasando en las casas, ¿no? Y qué tipo de soluciones se pueden proporcionar a partir de esos microproblemas. Bueno, no son microproblemas, pero problemas en una realidad muy pequeña, ¿no? También Miriam, muchas gracias por esta clasificación y la claridad en la diferencia de tipos de alianzas. Creo que es importante hacer esas diferencias. ¿Por qué? Pues porque tal vez cada tipología tiene diferentes reglas del juego y diferentes resultados, ¿no? El tema de la transparencia creo que es una constante. Sobre las preguntas, me voy a la primera. Gobierno de México, no contraer deuda. Alternativas sobre fondos multilaterales. Bueno, efectivamente el gobierno ha dicho que no quiere adquirir deuda, pero lo está haciendo y creo que es inevitable, ¿no? Y creo que de hecho es necesario. Em, lo importante es ver qué pasa con esa deuda, qué se hace con esa deuda, a dónde se van esos fondos y, bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero si es una alternativa a fondos multilaterales o qué pasa con los fondos, bueno, creo que es un punto delicado. ¿Por qué? Porque en este momento la discusión de esta eh, cancelación de los fondos de cooperación, de la derogación de fondos y fideicomisos de cooperación, inclusive de los fondos y fideicomisos diversos, incluye los fondos de cooperación. Entonces creo que esto es muy preocupante. ¿Por qué? Pues porque cualquier fondo que se pueda generar estará sujeto a, a que sea absorbido por para otros fines, ¿no? Por muy buenos que estos fines puedan ser. Entonces, yo ¿qué es lo que propongo? Bueno, pues que se trabaja sobre lo ya construido, sobre lo que está fuerte, sobre lo que necesita, ¿para qué? Para atender en donde se están generando las principales necesidades. Después, ¿cómo innovar la participación de actores en gestión de acciones? Bueno, pues esa es la pregunta de preguntas, Michelle. Eh, Retomo lo que acabo de decir, el partir de lo ya existente, de las capacidades existentes, de las alianzas existentes y también de fortalecer capacidades a escala local, porque mucho es lo que se puede hacer desde organizaciones de la sociedad civil, desde gobierno local, gobierno estatal. ¿Por qué? Pues porque hay una capacidad de acción mucho más cercana a la realidad, se genera apropiación del desarrollo, se generan capacidades de organización y creo que ahí hay una vía. No es la única, pero es una de ellas. El camino que se han dado
con agencias de cooperación de diferentes países, creo que también es algo fundamental, ¿no? Y el camino que han andado organizaciones sociales, ¿no? Diferentes ONGs que cuentan con alta capacidad y que también están en graves problemas. Y bueno, para cerrar ejemplos, proyectos, bueno, pues es que la preocupación es mucha, la preocupación es mucha. Coincido con esta necesidad de involucrar a la academia en generar evidencia y conocimientos. Creo que es algo que se ha visto a lo largo de los años, ¿no? Esta vocación social de la universidad, de los centros de investigación, esta vocación social y que tiene una función social. Entonces, tal vez esto se ha explotado de una manera o se ha aprovechado de una manera muy dispareja, pero pues hay avances, ¿no? Hay avances y pues estamos en una situación de altos retrocesos en donde pues no hay que dejar a nadie atrás, fuera de cualquier eslogan, ¿no? No hay que dejar a nadie atrás y ver cómo avanzamos en ello. Ejemplos hay varios, ahorita ya no hay tiempo de darlos, pero bueno, está la Alianza por la Sostenibilidad, está la Alianza de México por Haití, en fin, Miriam ya mencionó algunas otras, pero pues yo creo que con esto respondería a estas preguntas lanzadas. Gracias. Muchas gracias, Citlali. Adelante, Patricio, por favor. Ok, muchas gracias. Igualmente, muchos aprendizajes de esto que nos comparten Miriam y Citlali. Muchas gracias, como siempre. A ver, me gustaría dar respuesta a las dos preguntas, una sobre acciones específicas para el tema de la educación vinculado a la cooperación y el otro tema, el de la violencia y la inequidad de género en el ámbito educativo. Bueno, sobre las acciones específicas, ya planteé varias, digamos, hay algunas cuestiones que nosotros llamamos propuestas para la educación en la actual crisis. Esto también va a estar documentado en un libro que estamos produciendo y que va a ser publicado en próximos días, con acciones, con actividades, incluso yo diría hasta con experiencias muy concretas que hemos tomado de otros países de América Latina y del mundo, porque hay experiencias en Australia, Nueva Zelanda, en Europa, en Asia, etcétera, sobre todos estos temas que señalaba en mi exposición, ¿no? En el tema de cómo vincular y cómo desarrollar un nuevo currículum basado en problemas, basado en campos del aprendizaje integral, en el tema, por ejemplo, de cómo involucrar, cómo fortalecer el tema del cambio climático en los procesos educativos, el tema de consumo responsable, que no es cualquier cosa, es uno de los elementos centrales que hoy tenemos que abordar en la educación en todos los niveles, porque, por ejemplo, una cuestión muy concreta que en algunas investigaciones Naciones Unidas ya nos ha alertado es que el tema digamos, la violencia y la delincuencia, esto que se llama el delito aspiracional, le denomina, tiene que ver con esta brecha entre capacidad de consumo y expectativas de consumo. Y entonces estamos trabajando mucho sobre la capacidad de consumo especialmente de los jóvenes que están, digamos, de familias y de hogares excluidos, ¿no es cierto?, que tienen problemas en el trabajo o no acceden a un trabajo, digamos, estable, legítimo. Y entonces esta brecha entre la expectativa de capacidad de consumo y expectativas de consumo lleva justamente a los jóvenes 12-29 años de la región a cometer delitos, ¿no? y a generar violencia. Y las escuelas no estamos haciendo absolutamente nada, los educadores, en cómo generar justamente aprendizajes que aborden el tema de las expectativas de consumo, cómo generar aprendizajes para poder entender y sobre todo trabajar en una nueva forma de abordar el consumo, las expectativas y cómo crear esas expectativas de una manera más positiva, ¿no?
Entonces, estas son algunas acciones específicas que ya se están llevando en algunas escuelas, en otras regiones del mundo, en algunas pocas escuelas en América Latina, que podríamos de manera específica, por ejemplo, compartir, llevar adelante estos procesos de aprendizaje, de experiencias relevantes y sin necesidad de trasladarlos, sin beneficio de inventario, sino de aprender la experiencia, poder ir desarrollando y generando en escuelas a nivel, digamos, primaria, secundaria, media superior, etcétera, ¿no? Porque esto no, digamos, trasciende solamente a ciertos niveles educativos, se lo puede desarrollar y hay experiencias muy importantes, muy concretas. El otro tema que señalaba, entre otros, es el tema de la intermodalidad educativa. Yo creo que estamos entrampados en una discusión bastante, por lo menos yo no diría tan relevante, que es si necesitamos educación virtual o educación presencial. Entonces hay una discusión aquí de que, digamos, la educación virtual no puede, digamos, debería limitarse, hay que volver a lo presencial, toda esta discusión que se ha dado. Yo creo que tiene que ver, hay que hacer una reflexión mucho más profunda y hay ya datos de hablar justamente sobre lo que se llama la intermodalidad educativa, que integra estrategias de aprendizaje de todas las modalidades educativas disponibles, es decir, diferenciar, por ejemplo, entre educación abierta, virtual, en línea, entre otras, ¿no? Mixtas, etcétera, y que no necesariamente todas ellas requieren dispositivos tecnológicos o conexión permanente a Internet, ¿no? O esto que también se confunde entre clase virtual, hacer clases de Zoom en 45 minutos, conectándonos de forma sincrónica o simultánea entre los docentes con los alumnos, ¿no? Yo creo que eso no, hay que ir más allá y creo que hay experiencias muy interesantes que hoy se están generando en América Latina y que podemos compartir. Y rápidamente el tema de género, esto sí es impostergable. Se ha hablado mucho de que hay que transversalizar la perspectiva de género, no se ha hecho en la política educativa, menos en el currículum, no hay mucha deficiencia de trabajo sobre esto que se ha investigado y yo creo que básicamente 4 acciones centrales. Hay que introducir aprendizajes integrales y formales en los programas para eliminar los roles y estereotipos de género. Hay que diseñar, ejecutar y evaluar el currículum y los proyectos institucionales, es decir, los planes de mejora o las rutas, con base en la equidad de género como enfoque transversal. Acciones afirmativas iniciales y generación de estrategias continuas para que las mujeres participen en los procesos de aprendizaje. Y por supuesto necesitamos analizar, diagnosticar visibilidad, replantear las prácticas, los ritos, las relaciones, la ocupación, cómo se ocupa el espacio escolar, el de la universidad, el de la escuela, el del colegio, cómo se utilizan los tiempos y generan una cultura escolar totalmente patriarcal y generadora de violencia contra las mujeres y contra otras identidades sexuales diversas, ¿no? Y que es necesario implementar de manera urgente. Esto ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricio. Y muy bien, bueno, Miriam, justamente cuando estábamos escuchando las respuestas de Patricio y Citlali, nos llegaron un par de preguntas adicionales en el tema de alianzas. Fabi González pregunta sobre cursos y convocatorias para alianzas estratégicas. Ya por ahí Blanca nos apoyó pasándole el link del curso de alianzas estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Denise Barragán habla sobre qué papel pueden jugar los think tanks en la academia, si pueden jugar un papel más trascendental en el tema de alianzas. Adelante, Miriam, muchas gracias. Gracias, Mau, y gracias por las excelentes preguntas. Creo que una inquietud desde justamente quienes estamos involucrados en la academia, que ha sido permanente, es cómo realmente dar salida a todo ese conocimiento que se produce y que tenga digamos, realmente impacto, ¿no? En transformar realidades, en cambiar cosas, en impulsar políticas, en fortalecer instituciones, y yo creo que es una deuda que evidentemente va a seguir ahí
y que hay que seguir impulsando desde los centros de investigación alrededor del mundo. Hoy tenemos la ventaja de que estamos, justo como mencionaba, mucho más conectados, pero que estemos conectados no quiere decir que necesariamente estemos colaborando más o haciendo más cooperación, y creo que es un punto que quizás me faltó señalar, ¿no? Que haya alianzas, que haya vínculos, que haya espacios es bueno, pero yo creo que todavía tenemos que estar pensando en cómo tratar de mejorar la comunicación, los esquemas de acción, el fortalecimiento de nuestros intercambios y sobre todo decía que realmente estos esfuerzos que implican tiempo, recursos, personas, instituciones, tengan una salida en resultados tangibles en el plano del desarrollo sostenible. Hablando sobre el tema de alianzas y su fortalecimiento, pues yo partiría de la pregunta, ¿cómo fortalecerlas si primero no sabemos qué hay que fortalecer, ¿no? Las alianzas son muy diversas y enfrentan diferentes retos. Todos los actores tienen diferentes retos. Entonces, me parece importante que sigamos avanzando en comprender más, estudiar más los obstáculos que están enfrentando cada uno de los actores, porque no son los mismos, y tratar de justamente desde tener este conocimiento, incidir más. Algunos ejemplos, sí conozco algunos ejemplos, estaba pensando en un proyecto para el caso de OSCs, una alianza que se conformó por parte de Monte de Piedad junto con otras organizaciones que se llama Aliados, ¿no? Aliados así como de OSC, y que está impulsando sobre todo justo la actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Otro es el que les comentaba, que me llamó mucho la atención. Ayer hablando con una colega, me comentaba de esta reciente iniciativa que se llama Pulso OSC. Tengo los links en las presentaciones y la presentación la voy a estar compartiendo con todos y todas ustedes. Y ellos están haciendo una buena chamba de visibilizar y tratar de identificar a través de su índice de vulnerabilidad cuáles son aquellos factores que están enfrentando como retos en específico las organizaciones de la sociedad civil en esta, contexto de COVID. Está también algunos esfuerzos que no son del todo públicos, más bien son proyectos que están trabajando algunas agencias de cooperación internacional. Me remito a dos. La Agencia Alemana de Cooperación tiene un proyecto actualmente con igual empresas, el gobierno local de Hermosillo, este es el caso que me comentaron el día de ayer, y una organización de la sociedad civil que se llama Cómo Vamos, enfocada sobre todo a avanzar en temas de transparencia. Y bueno, yo diría que no pensemos en la cuestión, y bueno, menciono el otro tema, el otro ejemplo que quería comentarles también, el programa para el fortalecimiento iberoamericano de la cooperación sur-sur ha hecho esfuerzos importantes para tratar de fortalecer a través de la cooperación española a este tipo de alianzas. También está el Global Knowledge Partnerships, que tiene información interesante sobre justo los aspectos que se comparten dentro de las alianzas, no solamente sus, beneficios, sino también los riesgos. Es decir, ya hay bastante información que está en la red y que nos puede ayudar a comprender un poco más, los retos que están enfrentando las alianzas. Y esta es información que podríamos ocupar los centros de pensamiento, las instituciones académicas para impulsar nuevos cursos, seguir haciendo sinergia, ¿no? Si no hay cursos, pues creémoslo. Evidentemente tenemos que crear esa oferta desde los múltiples personas que están especializándose en estos sectores. Y yo solamente culminaría, este tema diciendo que no pensemos en fortalecimiento de las alianzas solamente como que las alianzas o sus integrantes tomen cursos, ¿no? Se aprende también haciendo. Y entonces creo que muchos de nosotros hemos aprendido sobre la marcha, y esto es algo que está vivo, que es orgánico, ¿no? Entonces sobre la marcha se están haciendo alianzas, sobre la marcha estamos aprendiendo de ellas, y sobre la marcha también tenemos que desde las instituciones académicas
colaborar para este propósito, y ahí pues evidentemente estamos estudiantes, investigadores y demás involucrados, y que todavía no se haya hecho, insisto, no quiere decir que no se pueda hacer, entonces hay que seguir haciendo red. Ahí la dejaría. Muy bien, muchas gracias Miriam. Sí, sin duda es importante poner en práctica toda esta teoría y a veces cambia mucho pues todos estos aspectos. Para finalizar, me gustaría mostrarles cómo quedó nuestro Jamboard y aprovechar para agradecerles por su participación muy activa de todos. Aquí pueden ver cómo quedó. Hablo de brecha digital y de todos los otros esfuerzos que se mencionaron necesarios para agilizar las cuestiones de cooperación internacional en esta época, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final de esta octava mesa de análisis de este seminario y bueno, no quisiera despedirme sin antes agradecerle a nuestros panelistas, agradecerle al público que nos estuvo siguiendo por Blue Jeans y por Facebook, nuestras dos plataformas en las que estuvimos transmitiendo. Así como también, bueno, recordarles de nuestra siguiente mesa, que va a ser el lunes 13, es el magistral cierre, donde van a participar la maestra Gema Santana, la directora general de la Agenda 2030 de la Oficina de Presidencia de la República, así como el doctor Casio Lucielli, investigador y ex embajador de México, misma hora, 10 de la mañana, por el mismo canal del Facebook del Instituto Mora. También aprovecho para agradecer a todo el equipo del Instituto Mora, a la maestra Neidy Cruz, también al equipo de Project International, a la maestra Violeta Martínez y a quienes nos estuvieron apoyando en las redes, a Esther Leiva, a Rosario Ramírez, a Blanca Gómez. Muchas gracias a todos por su invaluable apoyo. Sin ustedes no hubiera sido posible esta transmisión. Y bueno, pues nada, los esperamos para nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias y que estén muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias. Un Gracias, placer. que estén muy bien. Buen día. Gracias por todo. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.